Era la idea. ¿Me diste vos? Señores, defensores de Belgrano, fulete. No, porque no tiene ahí, le tenía que hacer. ¿No más? No. ¿Puede creer que me acaba de mandar Jan que se desgarró la concha de tu hermano? Pelota, se va. No dije nada. Hace 5 se detuvo de Argentina. A mí se me borró el resultado de un partido, no lo puedo creer. El de Santa Cruz encima. Que salen a ganar, quieren salir campeón. ¿Elegiste la canción? Ah, no, estoy viendo eso. Qué tema, 4-2. Sí, creo que 4-3. El tema es que habían anotado los goles y ahora... No, estoy no ando. El 3 de 1. Y para mí, boludo, tiene que ser uno de ahí ya, que algo así. Sí, yo creo que sí, pero... Pero a mí siempre me gustó Ozuna, a mí. Ozuna. Sí, a mí. El número 1. Es una locura. No, la que está buena es la de... ¿Qué canté el otro día? Si todavía me amas... Esa, ¿cómo se llama? Farsante. Estoy solo siempre, 3 goles. Estoy solo siempre, Bueno, sí, de hecho, viene Santino mañana, es la primera vez que nos enfrentamos en la vida. ¡Uy, boludo! Chino, prende la radio, enciende la tele, no me moleste que juegue a la sala. Primero no me dijiste que tenía uno encima. Ah, está. Hice así. La pelota iba así. ¿Dónde está seguro? Ese que tenía ahí. ¡No! Andaba así siempre el golpe. Éramos los 11 de la lista, vino Bauer. Está bueno esto. Está bueno. Está bueno. Los equipos conocidos. No, bueno. Ah, mierda. Golón, chicos. ¿Qué minuto es esto? ¿Qué minuto? 2:58. 2:53, poné. Fulete se llama. Lo conocemos. La puta que lo parió. ¿Qué le ganó? Nos eliminó No quiero de hablar de eso. Sudamericana. Estoy. El fin de pasado. Por penales. Por penales. No, Copa Sudamericana. segundo. Nosotros estamos en segundo. Y estos están en... Quinta. Se va. ¿Sabés lo que me cuesta todavía digerir? Ya está. Estoy a punto de ir al psicólogo. Ya pasó el partido. No se habla. Lo que dije hace un ratito. No se habla. Me duele más perder esto que cortar con mi ex. Ay, cómo te odio. Perder es lo peor que te puede pasar en la vida. Y más así, más con un equipo. Y más. 3 categorías más. No, por suerte puede ser un gran equipo. Pero... No, juegan. ¿Qué salió? 1-1 el partido. 1-1 y perdimos por penales. 1-1 y perdimos por penales. No, igual muy bien el chico de Fulete, Ojalá llegues muy lejos. ¿Qué, en serio, boludo? Nada, posta. Si están viendo esto cuando ven el partido, posta que ojalá lleguen muy lejos. Así poder decir perdimos con el campeón. Hola, Gaby. Ya te digo. Chino, prende la radio, encienda la tele y no me moleste que juegue Si le Fulete. tenés que ir antes, ahora pago las canchas y te vas a ir. No, en serio, por el Jay. Che, Gaby. Ah, bueno. Si vemos que soy muy cosa, No.
Casi que define ganador por la fecha 3. Pará, boludo. Ah, ¿se fue? Gaby, Sí, qué veo. ayer mis horas de esclavitud no me las pagaron. Bueno, si yo te pago ahora. Ah, Toma la ficha. mirá cómo me busca. Sí. Bien, bien, Paco. ¿Viste que me diste plata vos? Chino, prende la radio, enciende la tele, no me moleste que No, hay importación y porque es una mentira todo el tema. ¿Qué haces? Tienen que convencer a la gente que... ¿Qué haces? What are you doing, man? ¿Cómo te sentiste, Sandra? Te noté... Te noté bien, pero cuando te hicieron el primer gol, ahí yo te noté medio dubitativo. No me acuerdo. No, fue un golazo. Los chavales estaban tranquilos. Es que, ¿sabes? Nada que ver, Que tuyo. salí, la toco y entró. Triangularon muy bien los chavales. Pero boludo, salí a checar bien, la toqué y entró, boludo. Y no viajamos, no. Mis clientes son importadores. Muy bien arrancado el segundo tiempo que los hacen, ¿no? Pero 30 segundos por Sí. No hay poder adquisitivo. Y el otro problema es que ellos tienen que bajar mucho la ganancia. Muchísimo. No pueden ganar algo, comprar 80, vender 90. Porque no sostienen la... Pero ese fue el que te responsabilizás vos. No, el tercero. Creo que está bien. Ese fue el segundo. Tercero, fue el 2-2. La inflación es el 2%. Eso te dicen. No, dicen inflación Y del estuve 3%. re Cuando nosotros fuimos a Caldepa, ahora está con ¿Sabes quién vuelve mañana? Recién la 120 la última pelota pude sacar bien, boludo. Y no llega. Hay que venir como una que le metiste un colchón, yo lo dije, de hecho. Pero se quedó acá, era para ir allá. Y bajé las expensas de 4 patís mal, a boludo. 90. Sí tendría que haber motivado. Ah, pero que lo puse. Pique. Vivo. Están buscando que le revienten el culo patadas a todo. ¿Qué onda, difunto? ¿Se va? ¿Cómo voy? ¿A qué hora juegan? A las 22. Entonces. Ah, por eso necesita que te lleve. Sí, si querés sí, pero tengo que ponerme muy antes. Bueno, andate. Y arrancamos bien, pero la fecha pasada... Igual no les están viniendo. ¿No? No les están viniendo, sí. ¿Los jugadores? Sí. Y pasa que la fecha pasada nos fuimos de viaje con los pibes. ¿A dónde? Pero tú decías, Pero no se puede postergar la fecha. Somos dos, sí. Quizás el lunes, sí. Si no estamos, ¿quién va a jugar? Pasa que a Esteban fue raro lo que pasó. Lo invitaron más tarde a Esteban. Y él como que para mí se enojó. Entonces el chabón dijo, bueno, pongo la fecha igual. No pasa nada, a ver que se va a poner ver fulete contra DF. Y aparte yo se lo dije. Pará, perdóname, no te escuché. Otra vez. Ay, boludo. No te escuché. ¿Cómo? Es que él no lo vio porque estabas dado vuelta. Perdón. Quiero ser amigos. Pará. Pará, ¿qué? ¿Por qué me insultás? Escuchá, ¿a Esteban le invitaron tarde? Claro. ¿Quién lo invitó tarde? No, el que organizó el viaje. Ok. Ya entendí. El chabón clavó fecha igual, A claro. mí clavo fecha igual por eso. Sí, yo le dije, amigo, postergá, no sé qué, y me dijo, no, tranqui, vos despreocupate, yo consigo, ya somos 7, me dijo. Bueno, estuvimos hasta el último momento buscando gente. Yo me despreocupé, literal. Claro, te dijo que me preocupé, claro. me despreocupé. Dame lo mío, no me lo caliente.
Y jugamos y perdimos. El chabón ese que dice eso. Sí, pero en la última igual. ¿Eh? Perdieron en la última igual. En la última. Me dijo Rama. No veo la internet. No veo la internet. Pero jugó gente que no voy a jugar en el punto. Pero en el punto. Claro. Jugaron tipo los tres hermanos, pero no jugaban. Ayer lo vi al hermano Joao. Sí, jugaron. Y están para jugar, pero como jugamos nosotros. Sin nosotros es raro. O sea, le falta todavía. Son chicos. Yo no sé si estoy trabajando o no, Pero si no estoy trabajando, no me quedo porque tengo que plan agua, así que lo mismo. Porque me voy con agua. Y hoy contra Leche. Va primero. Ahí está. ¿Lo conoces a.? ¿O está en Whitechester? Ah, está en Whitechester. Sí. Ah, ok. Hace un montón lo veo a Facu Firpo, boludo. Ah, está pelotudeando ya en el viejo continente. Volver a pagar las canchas y así lo puedo liberar al CEO. Bueno, dale, Seba, elegí, boludo. Se me quedé sin batería, así que voy a pagar las canchas. Bueno, vos tenés plata que darme, está todo acá. Y como no lo puedo hacer, yo no puedo hacer nada. Yo voy contigo, no te vayas. Che, pero dijiste que se acerque. Sí, viene acá, hasta acá al final. 10 y media hasta acá. Golazo. 10 y media lo tengo acá ya. De una, amigo. ¿Y Fran dónde mierda? Sí, ahí. Supuestamente. ¿Qué pasa? ¡Hijo de mil putos! No me saqué los botines. Boludo, estoy viendo a Jesús en este momento. Así se siente cuando te pisa. Chino, Dios, qué fuerte. Qué fuerza, chinito. No el codo, boludo. ¡Perdón! Tu madre. Este boludo me dijo, terminó antes, me dijo. Sí, boludo, anda. Che. Ah, estoy usando bocha. ¿Sí? De acá no se veía. ¿No era que terminabas antes? ¿Qué pasa, boludo? Sí. Muy bueno. Muy bueno. Seba. Ahí, Doc. ¿Pilota? Ah, pechera. Pechera nada más. Ey, páguenme por esto, Este tiempo el canguro tiene. Sí. Che. Es que para mí se tenían que juntos también. Y tengo que hacer algo para desestresarme. Sí. ¿Vos qué haces? Aparte de esto. ¿Estudias? ¿Qué minuto? 14. Ignacio. Esto es un golazo. Y esto que no viste antes, hermano, una re linda jugada también, Está bien. No, yo hago lo mismo. Ignacio. Sí, ¿no? Arranca. Jugaban así, no sé. Pero no te animas a. Capaz perdíamos. Y pero. Nosotros teníamos muy refuntos. Sí, eso también. A nosotros se nos bajaron 5. Mangu, pasale por atrás. Así le liberás el espacio. Estábamos más jóvenes. Él tenía 20, yo tenía 16. No, menos, 16. Se
puta madre! Juana. Pensé que lo hiciste a propósito. Cagué todo, boludo. Encima dice... No. Nah, chiste. Recalentado, peón. Era Chiste, de chiste, a no las dices. manos de uno. Acá está más calmado, pero está volviendo lo mismo. La primera dama. Yo creo que sí. Sí, no. Hay bastante. Ahora, ¿cuál es el próximo concierto? Recital. Nosotros tenemos... A ella no le gusta. Dice que Lurra es una mierda, que no sabe quién carajo le lleva en la música porque no entiende nada, según ella, ¿no? ¿Cuándo dije eso yo? El otro día en la cena. Mentira, Boluda, me quité eso. mentira. ¿Qué dijiste? ¿De qué? De Lurra. ¿En qué contexto? Ay, que no te creo nada. Boludo, no. No te creo nada. A vos no te creo nada. Pará, pero ¿en qué contexto? El día de la cena que fuimos a cenar. No, yo banco su música, lo que me parece terrible que estén la voz y que a la par de Creo que sí, boludo. Pero no con todo pelota. Por otro equipo. Sí, me llamaron. Ah, criticó a la Joaquín. Sí. Doble. Sí. ¿Qué banda? No sé si me... pero son cantantes. Joaquín te lo entiendo el Ahora vamos a las 15. O sea, vos me vas a corregir a mí eso. Bueno, pero Lurra sí, está bien. Lurra tiene su... No, ¿ves? Su equipo es Ahora me crees. bastante una... No sé. No, su música es buena. ¿De quién? No, de Lu. Ah, Igual yo te digo, yo a la Joaquín la he defendido. no, Juana. Playaste una No, locura. pero en joda, obviamente. Ah, ok. Estábamos en Mar del con amigas. Sigue. Nos fuimos de joda. Estábamos en Mar del con amigas, nos fuimos de joda. Y como ellas estaban. Claro, como yo había cocinado, ellas se habían preparado antes. Entonces yo cuando me estaba preparando, ellos estaban previando. Y claro, yo cuando me estaba preparando, mis amigas me iban trayendo shots. O me decían, no, me dejaron el vodka y un vasito de shot. Le decían, bueno, Juan, ya hicimos un shot, te toca a vos. Y claro, lo tomaban, pero al ras en el vasito de shot. Tipo, no mentira, como a la mitad del shot lo tomaban al ras. Entonces claro, ellas sus 4 shots, para mí era como 8. Yo agarraba todo el vasito, lo llenaba y lo mandaba. Ellas eran un poquitito. No me acuerdo de nada. Tipo, yo me acuerdo de haber estado, de no sé cómo, después de haber pasado por la enfermería y haberme perdido, no sé cómo fue, terminé viendo la foto. Y fui muy feliz. O sea, yo vamos a volver a las juegas que nadie me bancaba. Pero bueno, esta es la cosa que yo no me acuerdo nada. Creo que jugué 10 partidos con difuntos, tengo 0 goles. No, Jugando de 9. yo porque rompía las pelotas y quería la No, pará que un día Yo la verdad yo no viendo la Juaquín, pero... No, era tipo muy fondo de olla. ¿Cómo es el tema? No sé, pero estaba re contenta. ¿Cómo es? Él era 2020... Inicio de 2023, como que recién la estaba pegando. ¿La Joaquín? ¿Cuándo la pegó? 2022, 23. Ahí. ¿La pegó? Tipo, se hizo conocida. Pero eso no es pegar. Bueno, se entiende. No, sí, boludo, sí. Más conocida por salir con Lurra que por su... La posta roba el Lurra, Perdón, roba la Joaquín. Roba la Joaquín. No sé si es Full facha. No, me reí mucho porque mis amigas me decían, te perdimos 2 segundos, estamos yendo a ver dónde quedamos para ir a ver a la Joaquín. Se ve que yo fui al baño y creo que me encontró uno de seguridad como que no me podía mover. No caldeé en el... Me acuerdo que no caldeé en el taxi de pedo, no sé si caldeé adentro, no me acuerdo. Terminé en la enfermería, se ve que porque me pegó un recontragolpe, el cual yo tampoco me acuerdo. Mis amigas me encontraban en la enfermería, yo intentando disimular que estaba bien. Y claro, tipo las versiones de mis amigas con las mías no coincidían. Y pongo una foto, ahora veo si la encuentro, que estoy tipo sentada en el piso, tipo niño, con un guante de hielo en la cabeza y con las manos así. Cuando me caigo, hago así, todas las minas, me levanté, lo corrí. Volví hasta abajo corriendo, boludo, más o menos. No, me hubiera avisado que tomaba el vasito yo por la mitad.
No. Con nosotros. Sí, porque éramos seguros. Supuestamente. Llegamos a casa y tampoco me acuerdo. No te acordás una mierda, No, Juana. pero al día siguiente me acuerdo que me levanté para tener psicólogo virtual. ¡Qué paja! Por lo menos responsable. Acá, amigo, acá. Bueno, hacé lo que vos quieras. 24. Está bien. Alcohólico pero responsable. Mudo, le tenés que salir vos. Lo mismo pasó en Brasil cuando nos fuimos el año pasado. Más cerradito. Eso. O sea, nos habían puesto un terrible pedo, pero yo me levanté por lo menos. A las 9 de la mañana. En Tense pasa un montón eso. Por eso que me gusta acá también. Y acá lo veo. Estoy ahí, Entendí la palabra. Y Platense, boludo, se te va la pelota todo el tiempo a la mierda. Pero fue así la Bueno, pero acá no. Yo le pego al arco, O tiro ese magnífico centro. ¿Mañana a qué hora juegan? Mañana jugamos, yo vengo con Paragua a las 2, 3. ¿A las 2? Seba. Está Guillén. ¿Pero a qué hora juegas con Soledad? Está... Muy bien, Guillén la pasa y Seba la va a buscar. Amigo, trabajo en equipo. Bien. Sí, una mierda, Una mierda. Bueno, con Osorio no lo juro. Yo vengo a Paragua. Tengo la desgracia de Bueno, la desgracia. La gracia. Yo escuché des. Yo escuché desgracia. Bueno, váyanse a hacer ver. Mira. Bueno, mejor no digo nada, pues ya digo que me echan. Sí. La apunto con el dedito. Vos antes jugabas con nosotros con la camiseta roja. No, nunca jugaste fútbol 8, siempre fútbol 5. Me acuerdo. ¿Qué pasa, Doc? Eso después se escucha. Nah, no pasa nada. ¿No dijimos nada raro? Y eso porque no estás en Tense. No, dos van a ser. Puede salir con cualquiera. Na. Sí. Me está hablando a mí, boludo. ¿Qué? No, si te desgarrás. No. Si te lesionás solo con un arco, habla de lo poca persona que sos. Qué buena bocha, boludo. No. ¿Qué está pasando? No fui, un día necesitaba plata, los llamé, sí, venite. Porque a Luco le gustaba. Hola. No, chino, dale, hincha la bola. Los chavales decían, hola, sí, te pido, no sé, una copa, unos tacos y una salchicha. ¿Viste la envuelta? Bueno. Estados Unidos, Sí. Sí, hola. Va muy bien. No jugaron Sos un así. pelotudo. Sos un pelotudo. No jugaron así. Sos un forro, porque yo no me porto mal con vos. Yo a vos te aprecio y te quiero un montón. Me estás berretineando. Perdieron con el equipo, digo. El loco fue, se le cambió el carrito, empezó a tener... Food track, ahí va. Pope. Muy bien. Ahora la cobro. Vale, va a parar. No, mío.
No pasa nada, boludo. Re, te juegue la puta madre. No pasa nada. Se tiene que ir a jugar. No que se está yendo a boludear. Se está yendo. Se está yendo a O sea, boludear. se está yendo a amigo. boludear. Se está yendo a boludear. Pero bueno, es responsabilidad. ¿Cuántas veces llegó tarde a laburar? ¿Y por qué no puede llegar tarde a jugar? Claro, ¿no? ¿Tan importantes en su equipo? ¿Eh? ¿Tan importantes en su equipo? No sé, boludo, que tan importante. Ah, tiene la 10, creo, ¿no? Sí, pero porque es el dueño del equipo. Vos decís difunto, Esteban Seba es. Sí. Difunto. O vos pensás en Joao en el medio. No. Bueno. De hecho, por ahí yo porque soy amigo. Pero yo pienso más en Esteban que en Esteban, difunto. Yo. Pero no, bueno, yo vos lo no- conoces más los dos. Yo a los dos, pero por un tema de que los dos me escriben siempre para jugar. Ah, Entonces, tipo una vuelta me escribió Esteban, le dije que no y al toque me escribió Seba. Le dije, amigo, le acabo de decir que está Esteban que no. Ah. Comuníquense, boludo. Antes de preguntarle a todo el mundo. ¿Dónde quedó la coca ahora? te digo, boludo, se te escapa la tortuga. Ah. Che, Diego. ¿Eh? Diego. Ah, pensé que ya te había sido. Y el 2 está de arquero. Y por ahí no tienen cambio, boludo. Le pedí a Gian, boludo, de que. Acabo de salvarte, loco. Basta. Sí. De que mañana yo haga un par de golcitos me ponga por afuera, me dijo, no te da el aire. ¿Quién te dijo eso? Gian, boludo. Reci- Quiero tirar una chiche, le dije, boludo, en el medio no puedo tirar chiche. Nacho, dejá jugar afuera, No, puta si que va te con parió. Juan, era buenísimo. Tengo un video en el que Seba me pregunta, ¿de qué estás jugando, Diego? Porque estaba, arrancaba pidiendo la pelota de 2, después la pedía de 5 y después de 9. Tenía que correr todo el tiempo, boludo. Otras épocas. ¡Oh! ¡Concha de tu madre! ¿Qué sí? Al área, Rulo. Gracias, Nahue. Al área, Rulo. Dale. Un poco más, pues. ¿Qué se olvidaron de San Juan? La mochila. ¿Qué pasó, te olvidaste? Guillén? Creo que se me quedó algo. ¿Y el auto dónde lo tiene Seba? Ahí hay una. Ahí. No es el mío. No, esta es tuya. Es el necesario. Creo que se lo llevó Gabo. Gaby. Ahí. Pagando las canchas. Pagando. Solo. Más largo, Rulo. Tengo un amigo que contra el Liverpool, ¿viste? Un partido contra el Liverpool. Se quedó la pelota por allá donde está el arco, allá el de 5. Sí. Estaba solo, tenía que bajarla y. Era tan fácil como bajarla y seguir jugando. El tipo, como estaba de espalda al arco, le pegó chilena. Y el arco de ellos estaba de este lado, ¿eh? Y la pelota salió, literalmente se fue. Se fue de la cancha. Yo lo miré y dije, no le dije nada, me cagué de risa. No sé, amigo, me está matando. Che, esa es la mochila de Gaby. ¿Sí? ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!
Qué rico. Tela. No, boludo, no tenés nada acá. Huele pura comida esto, Un problema para mi yo del mañana. Algo en venezolano. Un problema para mañana, ¿eh? Un problema para mi yo de mañana. Ah, y pero boludo, ¿cómo te hace la reunión de...? Che, yo tengo que poner esto en sonido porque me tienen que llamar. ¿Qué hora es? 2:10. Llamó mi empresa afuera. Derecho. ¿Cuánto va la Shade? Iban perdiendo cuando le pregunté. Supongo que están perdiendo por cómo están gritando. Llegaba 3-1. 4. ¿4? 4-1. Ah. Acá creo. O 3, ya no creo. Sí, gordo. ¿Viste las cosas que yo mando al grupo de Paraguas? Bueno. Me llega esta foto de la novia de un amigo preguntándome algo. ¿Ya la foto? Sí. Preguntándome quién es esta persona. Casi me pusieron los huevos. Dije, no me digas que en una de la volteada salió ella. ¿Entendés? ¿Dónde pudo haber salido? Yo me fijé en lo que yo había mandado, yo no mandé nada, dije, listo. Yo estoy limpio por lo menos. Después me acordé que 2 jugadores de la Santa iban con ella al secundario. Se los nombré y me dijeron no sé quién carajo son. Entonces les mandé el nombre completo. ¿Dónde que fue con esos 2? Me dijo. ¿Y quiénes eran? Santino Maradei. Sí, ese es el que me dijo. Y boludo, tiene una pinta. Me asusté igual, dije, ¿dónde carajo te van a sacar? Justo el de ella, dije, no sea malo. Porque no es que quedaba mal con ella, quedaba mal con mi amigo también. Y con la mejor amiga de ella. Quedaba muy mal quedado. ¡Bien, Nacho! Instagram, como lo tengo, una vuelta fui a buscarla, ¿viste? La amiga de ella y con mi amigo fuimos a buscarla. Nos juntábamos por mi cumple. Claro, estábamos esperando a la novia de otro amigo que nos pidió que la esperemos. Y dije, bueno, estaban viendo todos Instagram. Habíamos charlado, se pusieron todos a charlar con el Instagram. Bueno, sigo charlando con mi Instagram. Abro, bajo primera foto, taca. Dije, bueno, bajo rápido. Taca, bajo más rápido, taca. Saqué el Instagram. Saqué el Instagram para la mierda. Entro a TikTok. Peor todavía en TikTok. Dije, bueno, apagué el teléfono, me puse a fumar. Tranquilo. Me habré fumado 10 puchos al hilo. No, amigo. De lo nervio que yo tenía, de que no me hayan visto. Y en un momento mi amigo abre su teléfono y digo, listo, te regalaste vos. Y empecé a mirar Instagram de su teléfono. Y me dice, ¿qué te pasa? Y le muestro mi Instagram. Ah, bueno, está bien, me dice. No pasa nada. A mí una vez que... Bueno, ahí pasó lo mismo. Yo unas par de veces con Mati. ¿Con Mati? ¿Por qué? Porque... Vaya nomás. Porque en una de esas... ¡Los que entran! ¡No se queden con el área, boludo! A mí te juro que eso le gusta muchísimo. Si me entra a la cara, me mata. Perfecto.
Falta una acá, además. ¿Qué vas a decir? Nada. ¿Qué tiene que tener para vos? Haceme la seña. O sea, Yo no la digo, yo no la quiero de novia. bueno, pero igual, boludo, qué sé yo. Pero escúchame. Todas. ¿Qué importa eso? ¿Qué importa eso? ¿O no? ¡Arco, Lolo, arco! ¿No es que te va a hablar? Uy, se le salió el tiempo. Parece salió el botín. Salió el botín, salió el botín. No es que te va a hablar en el medio, ¿entendés, amigo? ¿Qué hago? Párense los dos con el mudo, dejamos dar pase, boludo. Párense los dos. Párense los dos, boludo. ¿Y qué pasa si te doy una noche más? Bien, medio. Arco, Lolo. Está bien, está bien. Los dos nuestros tampoco. Sí, mañana con el equipo de Tute que juega. ¿Quiénes están por ahora? Confirmados. Están los de siempre, casi. Lauti, Lau, Gonza, vos, Mati Páez, Tommy Río, Luca, Benja, Lucho. Están. Jan se desgarró y bueno, Matías no viene. Matías no viene. ¿Por qué? Porque va a ir Independiente a la cancha. No puede, boludo, puertas cerradas. ¡Ah! Se suspendió. Escribile y decirle que se anote. ¿Puertas cerradas? No, se suspendió. Se Lo suspendió, pasaron. suspendió. Ah, habían dicho puertas cerradas. ¿Cómo se llama? A Previde, a Pipija, no sé qué. Sí, yo solo sé que se pasó para. Decile para que pueda se tener anote. gente Independiente cuando juegue. Poco todo bien. Viste que sos de un equipo de mierda como Independiente, que le gusta cagarse a trompada con la gente. Ya que se suspendió tu partido, ¿por qué no te anotas en sólidos? No, gracias a vos, Choquito, dale. Posá, ¿ese es tu perfil? ¡Vamos! Sí, estamos. Chao, Laliten. ¿Vas a lograr ya al final? No dije nada. ¡Afuera! ¡Afuera! Ese arquero ataja no puede. Ya te lo digo. Este la, ¿eh? Ya te lo digo. Tenía que bajar un poquito más. Perdón, Fabri. Sí, igual fue pase. Perdón, Fabri. No importa. El de Martirena fue un centro en la final de la Sudamericana. ¿Estás amigo? Chao, Perry. Nos vemos, amigo. Chao, maestro. ¡Dale! ¡Lolo, la pala! ¡Derecha! ¡Lolo! Qué buen saque, boludo. Ah. Bien. 10 quedan. Salió perfecto. 10 minutitos. Diego. Sí. Dale. Es arquero. ¿Me vas a compartir?
¿Es fuerte o es algo tranquilo? No, fuerte. No, yo no. No, yo lo fuerte no. No me meto ni segundo. Nos vemos. Solo marca uno, boludo. Avisá, chico. ¿Coja por tu mirato, no, Nahue? Sí, amiga. Yo hice la maravilla, boludo. Hice la tuyo, la maravilla. Sentimos los ¿Yo? Qué bien Fabri, qué bien se dio vuelta Fabri. Señoras y señores, se le corrió el arco. Bueno. Eso es lo que tenés que hacer mañana. Mucho frente del arco, vos. Vos nunca paraste de espalda, boludo. Y bueno, a mí me gusta el juego bonito. Son 9 y te parás acá, forro de mierda. Y porque, amigo, y es que no me gusta, boludo, porque siento que estoy al pedo. Bien, Doc. Te corriste, Bien, Doc. Bien ahí. ¿Estás bien, Doc? Que, boludo, si me paro ahí, tengo la marca ahí, ¿me entendés? Si yo me libro por afuera, tiene para enganchar por adentro. No, a mí no me gusta, amigo. No me gusta. Ahí, mirame. No, es que no me gusta, boludo, porque... Ya sé que no te gusta sentir algo acá atrás, boludo, pero bueno. Eso me da igual. Que tenemos que No, mientras yo gane, me da igual, de verdad. Todo me da igual, a mí me gusta ganar nada más. Qué buen pase. Ahí me da risa porque hay algunos jugadores que se quejan porque... Claro, yo le pongo así para aguantar la pelota. De chilena. Mañana uno de chilena. Me queda así la pelota y le pego chilena. Dale. Sí. Eso se va a quedar. Medio, boludo. ¿Vos tenés que ir, Diego, andá? No, tranqui, yo estoy esperando a Nahue. Ok. ¿No vos venís mañana? A Paragua. Cobras mañana. Ok. Pero, ¿necesitas plata urgente para algo? Por hecho, aparte de todo, capaz si es un No. ¿te vas a salir a la noche? No, yo no soy como Diego. Soy un Yo lo tipo hice sano. mañana la plata, boludo. Soy un tipo sano. ¿Como loco? No, yo no salgo, me porto bien. Sí, de día no salí. Bueno. Tienen como un prejuicio a mi persona. Vos salís a partir de las 5 de la tarde, boludo. No, yo no A la hora salgo. de la merienda siempre veo que subís cosas, boludo. Antes nunca. Ah, pues me gusta ir a merendar a mí. No sé, ¿Cuánto va a ser el resultado, sabes? 4-1 gana Fulete, me parece. ¿Sumé un poquito más para saber el resultado? Sí. Bien. Para Diego. 500 para Diego mañana. Para Diego. A Seba lo cagamos. Lo que no debo tener es bolso. ¿Qué no tenés? El bolso azul se lo llevó Jorge. Con todas las cosas que teníamos nosotros para acá.
Y yo le pego al arco, Así le pegamos al arco. Tranquila, tranquila. Para. No confía en la altura de Santino, boludo. Te juro. Por eso te avisé. Lo de que te pago mañana es lo de viernes. Bueno, Así todo pelota. Te explota. confío en Gaby, es el mejor de todos. Ah, yo sí. No es por chuparle el... No, sí, Gaby es un crack. Imagínate que en el medio del boliche me da Bueno. horas. Si en medio de boliche, ¿qué? En el medio del boliche me dio horas y lo acabo. Ah, me dijo. Estaba ahí tranquilo escuchando música, amigo, mañana a laburar. Bueno. Y otra vez la de Matucho. No, vos lo cagaron a Matucho, boludo. Pobre Matucho. Diego. Diego, ¿querés laburar el sábado? No, 30 boludo. mañana, acordé que te di 30. Dale, amigo. ¿Cómo que me esperé más? Sí, si no, no. Dale, amigo, genial. La action, ¿te parece muy rápido? Dame ahí la action. Ahí me tenés que levantar. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Ah, entonces no. Ah, bueno, amigo, disculpame por favor tanto. Mañana con mi rollito, Ya te ahí estaremos. Mi rollito te voy a meter. Boludo. Traidor. Encima, mirá quién me hace grabar, boludo. Es un chupapija. Sí, no lo haces a propósito, boludo. Hay 500 equipos en el torneo. Sí, bueno, cerrá el orto, boludo. Cerrá el orto. Cerrá el orto. Cerrá el orto. Por lo menos te da hora. Yo le mandé a ver si tenía alguna para soltarme. Y se fue el Estoy hijo de esperando puta la respuesta Cardenal, se fue todavía. a la mierda. Se fue a pollerear, boludo. Estoy esperando la respuesta todavía, Santino. Con la primera dama. Estoy esperando la respuesta. Ah, pero Gaby, te juro que me dio pena, Matucho, boludo. Mucha pena no te dio porque estás acá. No le dijiste, Matucho, vení por mí. Mucha pena no te dio. La plata también. Y por ahí Matucho también estaba la plata, boludo. Pero Matucho le da plata al papá, boludo. Tiene plata. Te quedas apostado con el chueco. Por eso, boludo. Si tiene papota 25 lucas, sabiendo que va a perder. ¿Qué onda? ¿Cuánto bien? Además, No se está arrancando la semana a la media. Nunca importa al mediodía. ¿entendés? Así. Lo deben de apañar ahí. Mi vieja le lleva a plata, me dice para qué carajo laburar. 4-1, según una hora. Ahí, por el medio. No, nunca vengo yo. Nunca labura. Nunca laburo. Yo laburaba mucho antes. Ahora ya no. Ahora vengo cuando me obligan a venir. ¿No te acuerdas? ¿Vos te viste? Sí. Nosotros estamos casi siempre ahí en Platense. No, yo a Platense no voy. A mí no me mandan nunca a Platense. Antes vivía en Platense. Sí. Laburaba era todo el tiempo tense. Ahora se armó una linda banda. Hay una linda banda.